fosa común, en la memoria del olvido quieren borrar tu nombre como si no hubiese existido. Ya mataron tu esperanza, dejaron huérfano a tus hijos, pero no pudieron cegar la dignidad como principio de todos los hombres y mujeres que en huesos se han convertido. Todos los hombres y mujeres tienen nombre y apellido, y cada uno una historia de sueño que no quede en el olvido. Todos los hombres y mujeres tienen nombre y apellido. Hola. Buenas tardes, queridos vecinos y vecinas, queridos amigos y amigas. Os doy la bienvenida en nombre de nuestra Asamblea Local de Izquierda Unida, Manuel Losada Tosino. Os damos la bienvenida a este acto de campaña de las elecciones autonómicas que van a tener lugar un año antes de lo esperado. Y no porque Susana quiera escuchar lo que tiene que decir el pueblo andaluz, sino porque se vio acorralada en un pacto con una formación auténticamente de izquierda que exigió que se llevasen a cabo los acuerdos firmados, con una formación que exigía una comisión de investigación porque no estamos dispuestos a pasar página a la corrupción. Nosotros hicimos hace 3 años lo que tocaba, que era parar en Despeñaperros los recortes, las políticas privatizadoras de lo público, las reformas laborales injustas. Nuestra intención era buena, pero teníamos unos compañeros de viaje desleales. Y el problema no es que hayan sido desleales con Izquierda Unida, sino que lo han sido con nuestra tierra, impidiendo el desarrollo de políticas por, del y para el pueblo, como la creación de una banca pública o la función social de las tierras y la vivienda. Amigos míos, quiero compartir con vosotros una cita de Julio Cortázar, que ya utilicé el Día de Andalucía, y que dice: el único de nuestros sentimientos que no es verdaderamente nuestro es la esperanza. La esperanza pertenece a la vida, es la vida defendiéndose. Mi esperanza está puesta en que gobierne en Andalucía una izquierda transformadora, que trabaja, es honesta y no miente. La única que cumple es Izquierda Unida. Para conseguirlo, todos los que estáis aquí tenéis que darle la misma importancia a estas elecciones, tanta o más importancia que a las municipales, porque nos jugamos mucho. No podemos quedarnos en casa el día 22 de marzo. No puede haber excusas que nos impidan votar por nuestro futuro y por nuestra esperanza. Ahora os voy a dejar con una terna de lujo que os van a contar mucho mejor que yo y con mucha habilidad y mucha claridad todo lo que nos jugamos. En primer lugar intervendrá Fidel Romero, candidato número 11 al Parlamento andaluz y nuestro alcalde. En segundo lugar, Marina Segura, candidata número 2 al Parlamento andaluz. Y cerrará Juan de Dios Villanueva, miembro del Consejo Andaluz de Izquierda Unida. Así que os dejo ahora con Fidel. Buenas tardes, vecinos y vecinas, amigos y amigas. Mirad, hace ya 35 años que tenemos autonomía en Andalucía. Una autonomía que tuvimos que conquistar con luchas en la calle, que nació en el seno de los ayuntamientos y que también se tiñó de sangre con la sangre de José María Caparrós en Málaga. Una autonomía que nos costó a los andaluces y a las andaluzas
muchas luchas, muchas manifestaciones, muchas huelgas, pero conseguimos un autogobierno por el artículo 151 con las máximas competencias de autogobierno para Andalucía. Y nos dotamos de un estatuto de autonomía, que estaba preñado de derechos sociales, de libertades para el pueblo andaluz, de conquistas que los andaluces y las andaluzas queríamos conseguir para nuestro pueblo. También en ámbito de España nos damos cuenta de que hemos retrocedido. A pesar de todo eso, no se ha conseguido lo que se pretendía, ni en Andalucía ni en España, porque en España también se hizo la traición de la Constitución del 78, con la firma por parte del PSOE y del PP del artículo 135 de esa Constitución, que anteponía las medidas más reaccionarias que se puede interponer contra los trabajadores y las trabajadoras y la gente sencilla, y que interponía pagarle a los bancos, pagarle a los usureros, pagarle a la gente, a las grandes empresas y multinacionales que habían puesto dinero, pagarle antes que la sanidad, que la cultura, que la educación, pagar eso antes que un niño tuviera un techo, que una familia tuviera un hogar, que una familia pudiera tener las necesidades básicas, y eso ha pasado a nivel de España. Por lo tanto, yo creo que hemos llegado a la altura de intentar, de luchar los hombres y mujeres de Andalucía por un nuevo proceso constituyente. Lo que hay no sirve. Tenemos en Andalucía 1.400.000 personas en desempleo. El 23% de esas familias no entra ni un solo euro, ni un céntimo de euro en sus casas. Tenemos 5.400.000 familias en paro en el conjunto de España, hombres y mujeres, y 2,5 millones también que no entran ni un céntimo de euro en sus casas. Tenemos gente que se ve cada día en televisión rebuscando los contenedores de basura. Somos el segundo país de la Unión Europea después de Rumanía en pobreza infantil. Hay niños que si van al colegio un día pueden ser que desayunen y que almuercen en el colegio, pero si por la noche no están, no cenan. En esta Andalucía que nos las tratan de vender como una Andalucía imparable, y en esta España que nosotros nos la venden como una recuperación que no la vemos. La verdad es que esta situación es una situación desesperada, pero se le une también 300 familias que cada día, como hoy, nos hemos levantado y son echadas de sus casas, de sus hogares, por los usureros y por los bancos, y se quedan en la calle. Hoy hay la figura de los pobres con contrato, de aquellos hombres y mujeres que tienen un contrato, pero el contrato es tan pequeño, de 500, 600 euros o menos, que no les permiten vivir. Antes, una persona que tenía un contrato tenía la posibilidad de poder vivir con ese contrato dignamente. Tenía la posibilidad de tener un pequeño cochecito, pagar su casa, pagar su luz, su agua, y vivían. Hoy hay pobres con contrato en Andalucía y en España. Miles de hogares que cortan la luz y el agua. Y mientras tanto, tenemos en este país como contrapeso a las eléctricas, que ganan más de 8.000 millones de euros de beneficio. A las eléctricas que, además de tener la cara muy dura y de robar a manos llenas a la gente, porque tienen varias cosas en las facturas eléctricas con las que nos roban cada día. Una es la potencia, que te garantizan una determinada potencia que después no te suministran y por la que te cobran. Otra es que tienen que sustituir a los 8 años los contadores y tampoco lo hacen. Pero se permiten ganar 8.000 millones de euros de beneficio. Y también se permiten pedirle a este gobierno que, cuando dejaron de ganar más dinero aún con el tema de las nucleares, de las energías nucleares, pues resulta de que le piden un lucro cesante de dinero que dejaron de ganar al gobierno, y el gobierno acepta ese chantaje de las eléctricas. Las eléctricas que tienen que ser de nuevo nacionalizadas. Las eléctricas a las que se le ha perdonado también, han dejado que pase el tiempo y que prescriba más de 3.000 millones de pesetas, más de 3.000 millones de euros
que le ha perdonado el Gobierno de España. Y esto se entiende por varios motivos. Se entiende porque estas empresas como las eléctricas, que no están nacionalizadas, al servicio de los hombres y mujeres, al servicio de la gente que lo necesita y que tenían que ser manejadas por los estados, pues tienen unas puertas giratorias que son colocaderos para los expresidentes del gobierno, para los ministros, para la gente que deja de estar en los gobiernos alternativos que ha habido en este país del PSOE y del PP. Hoy esas eléctricas tienen en su fila y a un sueldo que no me veas a gente como el antiguo presidente de gobierno Felipe González, o como José María Aznar, o como en Iberdrola Ángela Seves, o como en Endesa Elena Salgado, o como en Gas Natural Miguel Boyer, en ministros y expresidentes que cobran al año 126.000 euros, una nominita al mes de 10.500 euros. Pero además tienen también la cara dura de cobrar como expresidentes del gobierno 80.000 euros al año, lo que suman otros 7 o 8.000 euros a esa nominita que tienen de 10.500 euros. Eso es lo que permite que las eléctricas hagan de su capa un sayo y que las eléctricas abusen de la gente, porque tienen a esta gente a cambio colocada en sus consejos de administración. Tenemos también, y desde aquí, desde La Roda, hemos luchado contra los paraísos fiscales. Los paraísos fiscales son escondrijos de dinero negro y criminal, de dinero que procede de la gente, de los deportistas de élite que llevan su dinero y lo esconden en esos paraísos fiscales, de la corrupción política, de las empresas del IBEX 35, de los grandes empresarios y de los grandes bancos. Según la Universidad de Columbia, en Estados Unidos hay 20 billones con B de burro, 20 billones de dólares en esos paraísos fiscales. Una cuarta parte de la riqueza del mundo está allí concentrada y esa riqueza no paga ningún impuesto. Si esa riqueza pagaran los impuestos, hoy tendríamos el empleo resuelto, o algo tan grande como es el hambre en el mundo, o tendríamos posibilidad de atender a nuestros mayores, tendríamos posibilidad de tener servicios sociales, de tener hospitales, de que nos visitaran aquí las ambulancias y la gente, y que tuviéramos la posibilidad de tener una sanidad correcta y adecuada en esta comarca, por ejemplo, y en otras muchas, por supuesto, también. Si aflorara ese dinero, los problemas serían menores, pero no hay voluntad por parte de los gobiernos, porque los gobiernos que hemos tenido hoy son cómplices de ese dinero y son cómplices de esa corrupción. Yo digo muchas veces, y lo dije en la rueda de prensa que dimos en Madrid junto a Alberto Garzón, que los inspectores de Hacienda, además de perseguir a la gente que es autónoma, a los quiosquitos de Magdalena, a la gente que se está ganando con el sudor de su frente y que está luchando desde por la mañana hasta por la noche, que se diera un paseíto por la Castellana de Madrid, que bajara a los sótanos, que bajara a los sótanos de los grandes bancos de Madrid, que bajara a las empresas del IBEX 35, que castigara a aquellos deportistas y que no fueran representantes nuestros en ninguna competición, que se llevaran dinero negro a esos paraísos fiscales, que los bancos que tuvieran allí sus filiales no deberían de tener licencia en España para operar, y que aquellas empresas que tuvieran allí sus dineros y se los llevaran de manera traicionera al pueblo y al Estado y a la Andalucía que conocemos, que tampoco tuvieran derecho a tener contratos en esta Andalucía y en esta España. Eso lo pedimos también desde aquí, desde la Roda de Andalucía. Y en Andalucía, ¿qué hemos hecho? En Andalucía hemos luchado, mis compañeros y compañeras, Marina Segura, los diputados y diputadas en Andalucía han luchado con uñas y dientes por transformar esta tierra, con el poquito esfuerzo, con el poquito voto o con los poquitos diputados que nos dieron en la pasada campaña electoral. Por eso es tan importante, como decía Pepi,
que hay que tener fuerza en Andalucía. Porque con 12 diputados nosotros apostábamos por la banca pública, que es una banca que tiene que dar crédito precisamente a los pequeños y medianos empresarios, a los autónomos, a la gente sencilla, que son las que crea el 80% del empleo en esta tierra, y no a los grandes, porque solamente ahora mismo tienen crédito o acceden al crédito las grandes multinacionales y las grandes empresas, mientras los negocios están ahogados. Queríamos también, y por eso Susana Díaz adelanta las elecciones, porque no quería ver esa banca pública. Ella le apetece hacerse una fotografía con los grandes banqueros de este país. Ella le apetece seguir estando al servicio de la gran banca de este país. Y por tanto no quería una banca pública para Andalucía. Ni quería tampoco, como acordamos en la Asamblea, y le dijimos a nuestros compañeros que había que poner en marcha el Banco Público de Tierra. Hay tierras públicas en Andalucía que están para criar aramagos. Hay tierras públicas, más de 200.000 hectáreas en el conjunto de Andalucía, que solamente tienen el 10% de esas hectáreas un aprovechamiento para las universidades de Andalucía, para la investigación de esas universidades. El resto está baldío. Y no es posible que en La Roda, que en Casariche, que en los pueblos de alrededor haya de trabajadores, mano sobre mano y tierras baldías. Eso no es posible. La tierra... hay que ponerla al servicio de la gente, al servicio de las cooperativas, al servicio de los trabajadores. La ley antidesahucio, que lucharon con uñas y dientes desde la derecha española y desde Madrid para impedir que esa ley se abriera camino, y que no hacía tampoco mucha simpatía a nuestros socios de gobierno, y que fue capaz en los primeros meses de frenar a muchos desahucios, pero no la paralizaron. Hoy está en el Constitucional y tenemos que ganar esa ley y tiene que salir adelante, pero la pararon para extorsionarla, para intentar de que no saliera adelante. Porque no podemos mirar a los ojos de la gente que se echa a la calle, que tiene niños pequeños, que tienen enfermos a su cargo, que tienen personas mayores y son puestos en la calle sin mirar para otro lado y sin darle una salida. Por lo tanto, hacía falta una ley para la vivienda. Y hablábamos en Andalucía de los impuestos a las grandes superficies. Hablábamos en Andalucía que las grandes superficies tenían que pagar un canon. Y hablábamos del impuesto directo, de lo que significaba que las grandes superficies que pagaran ese impuesto, háblese del Corte Inglés, háblese del PRIC, háblese de las grandes superficies que hay en este país, que abren todos los días y que además explotan de una manera miserable a los trabajadores y las trabajadoras que trabajan en ellas. Ponerle un impuesto que fuera directamente a los pequeños, No queríamos un impuesto que llegara al gobierno andaluz o que estuviera en el gobierno andaluz, sino un impuesto que se transfiriera desde las grandes superficies a las medianas y pequeñas y a los autónomos, y que sirviera para ayudar en estos momentos difíciles a la gente que más lo necesita. Hablábamos en este último término de la renta básica, tan necesaria para los mínimos que necesitamos. También los mínimos vitales. Los mínimos vitales que en este pueblo sabéis que están cubiertos, porque nos hemos encargado de hacer esas políticas, que ahora más adelante hablaré un poquito de ellas. Nosotros aquí en la Roda de Andalucía hemos conseguido que ninguna familia se le corte la luz y el agua, y que esos mínimos vitales estén garantizados. Pero también se quería hacer en el conjunto de Andalucía, porque entendíamos que es algo básico para las familias que más lo necesitan y que más están pasando. Queremos también apostar en Andalucía por el desarrollo sostenible, por el medio ambiente. Y también tenemos en Andalucía los jóvenes mejor preparados de la historia. Hay 400.000 jóvenes en el conjunto del Estado y de Andalucía que han tenido que salir fuera de nuestras fronteras. Jóvenes preparados que van a ganar menos que ganaban sus padres cuando pasaban la frontera con maletas de cartón. Jóvenes que van a ser explotados, los mejores jóvenes de Andalucía y de España en otros países, y serán los enfermeros, los médicos, los arquitectos, los ingenieros de esos países. Y esos queremos que vuelvan a Andalucía, que vuelvan a nuestra tierra, porque son jóvenes andaluces y de España que tienen que transformar esta sociedad. Esos son los jóvenes que tienen que transformar esta sociedad.
Pero se puso muy nerviosa la señora Susana Díaz cuando hablábamos de las comisiones de investigación. Cuando dijimos que no íbamos a dejar pasar ni una y que los cursos de formación, aún más nerviosa. Parece ser que hay algún familiar muy directo que duerme con esta mujer que está en los cursos de formación de la UGT. Y dijimos que íbamos también a hacer comisiones de investigación para las tramas de la Gürtel y para todo tipo de corrupción en Andalucía. Y eso lo pusimos en marcha. Y claro, eso no convenía. Por eso el adelanto también de las elecciones andaluzas. Mirad, los indios aymara le dijeron al presidente de Bolivia, a Evo Morales, que es el presidente de Bolivia. Evo Morales le dice que iba a hacer un documento ético para que todos los cargos públicos de Bolivia lo firmaran, de unas 100 páginas. Y ellos le dijeron al compañero Evo Morales: no tienes que hacer un documento de 100 páginas, eso no lo tienes que hacer. Tienes que obligar a todos los cargos públicos a cumplir 3 cosas que te vamos a decir nosotros. La primera, que sean trabajadores. La segunda, que no roben. Y la tercera, que no mientan. Con eso todo el mundo sería honrado. Eso no hace falta 100 folios. Pues eso es lo que tenemos nosotros que hacer con nuestra entrada en el gobierno de Andalucía. Hace pocos días, la señora Susana Díaz, seremos muy importantes en La Roda porque mentó a La Roda, en Osuna, en un pueblecito que vino muy cercano aquí. Y mentó a La Roda para decir que ni más ni menos nosotros no somos de izquierda. Pues mire usted, señora Susana Díaz, yo le voy a decir lo que hemos hecho en La Roda. Y después los vecinos y vecinas de nuestro pueblo, los vecinos y vecinas de Andalucía, que juzguen si nosotros hemos desarrollado aquí política para la gente y en favor de la gente y en favor de los más desfavorecidos o no lo hemos hecho. Y que después mire ella también las que ha hecho en Andalucía. Porque aquí en nuestro pueblo nosotros hemos puesto 145.000 euros en este último presupuesto para esa residencia de mayores, para mantener sus puestos de trabajo y para que sus mayores estén atendidos. Y esa residencia de mayores es responsabilidad de Susana Díaz. Esa residencia de mayores tiene que mandar el dinero para que sea correctamente financiada y sin embargo no lo hace. Pero aquí nosotros no íbamos a dejar a los abuelos y a los trabajadores desamparados de esa residencia. También hemos puesto más de 30.000 euros en las políticas, que son las políticas de ayudar a nuestros mayores, a la gente que más lo necesita, con la ayuda a domicilio. Hemos mantenido a los trabajadores y las trabajadoras contra viento y marea la ayuda a domicilio para que no hubiera ninguna persona, ningún abuelo, ninguna persona que lo estuviera pasando mal, que no estuviera atendida por nuestras mujeres que hacen una labor impresionante. Y hay cartas en el despacho de este alcalde de familiares que están hoy aquí presentes, que dicen: gracias, señor alcalde, por haber mantenido y porque mi hermano, mi primo, mi cuñado estuvo hasta última hora en un proceso terminal atendido por las trabajadoras sociales de ese ayuntamiento. Eso lo hemos hecho aquí, señora Susana Díaz. Se hablan con los hechos y no se hablan con la propaganda y con las palabras, se hablan con los hechos. Este ayuntamiento también, cuando subieron las valoraciones para los grandes dependientes, para aquellos que más lo necesitan, y les quitaron las poquitas pagas que le daban desde la Junta de Andalucía, hemos respondido con una partida de 10.000 euros para esa gente, para esos grandes dependientes. Para aquellos que le ha retirado la Junta, aquí ha estado el Ayuntamiento para poner de sus recursos propios. Y estamos hablando siempre de un presupuesto de 4,5 millones de euros. 80.000 el de la Junta de Andalucía, 80.000 y 4 millones el de La Roda. Y sin embargo hemos estado a la altura que se merecía nuestra sociedad y la gente más débil de la sociedad. Porque aquel pueblo que gana el siglo XXI, aquel pueblo avanzado y aquel pueblo honesto, es aquel que se acuerda de la gente que peor lo está pasando en su pueblo, de la gente que peor que más está sufriendo
con esta crisis y con estos recortes, y que pone los medios necesarios para que eso no ocurra. Pero también dimos en empleo 70.000 euros, el empleo ese que va a todo el mundo y que va una vez al año, un mes en la Roda de Andalucía, mientras ellos pusieron 25.000 y mientras la Diputación ponía 15.000 y nosotros poníamos 70.000. Ellos con unos presupuestos, si todo el mundo hubiera puesto a razón de la Roda de Andalucía, todos los parados de Andalucía tendrían 4 meses de trabajo, 4 meses de justicia social. Hemos puesto 45.000 euros en los microcréditos que han significado que muchas de las que estáis aquí, familias de las que hoy estáis ahí sentadas, no se haya cortado la luz y el agua, porque hemos puesto al servicio de la gente ese dinero para pagar esas facturas. Y lo hemos hecho en la Roda de Andalucía. Hemos hecho ayuda a la contratación de discapacitados, pagando el 90% del sueldo y el 90% de la seguridad social. 12.000 euros también, señora Susana Díaz. Señora Susana Díaz. Hemos hecho y hemos entregado 23 becas de estudio a 600 euros a jóvenes, y es un pueblecito de 4.200 habitantes. En su Andalucía la compara usted, su señora Susana Díaz, con las medidas que ha tomado este alcalde y este gobierno. Becas para proyectos de universitarios, que también hemos dado 12 becas a aquella gente que termina sus estudios, a esos que he dicho yo que pasan la frontera y que hoy esas becas han servido para hacer proyectos para su pueblo. A familias que les ha costado mucho dinero formarlos, educarlos, prepararlos y que dejen algo también en su pueblo y que les ayudemos a que tengan también alguna experiencia laboral y que lo hagamos desde la Roda de Andalucía, donde hemos puesto esas becas. Como veis, amigos y amigas, hemos hecho muchas cosas. Los huertos sociales, 33 huertos, también la mitad a familias que lo necesitan. Ayudas para cursos, 13.000 euros desde el ayuntamiento y para fomento del empleo. Apuesta por el medio ambiente, sembrando 500 árboles al año. Ayuda, también le recuerdo a la señora Susana Díaz que su amigo, el que se ha ido a Castilleja de la Cuesta, porque ya no les interesa su pueblo, el señor Rodríguez Villalobos, pues también negó a una asociación de la Roda de Andalucía de discapacitados una subvención que explicó nuestra concejal fabulosamente y que le dijo a la gente del PSOE, aquí tenéis, y nosotros hemos puesto esos 5.000 euros para gente que eran pedagogos y para gente que eran fisioterapeutas que necesitaban esos niños de nuestro pueblo. Por lo tanto, ahora juzgue usted con esos datos, señora Susana Díaz, juzgue con esos datos a este pueblo, y cuando hable de este pueblo usted puede hablar de justicia social, cuando hable de este pueblo usted puede hablar de gente que somos trabajadores honestos, que vamos a mirar a la cara de la gente y que vamos a crear para los que más para los más desfavorecidos, vamos a crear política y vamos a hacer política para la gente mirando el rostro humano de la gente. Y yo termino, compañeros y compañeras. Tenemos un camino por delante. Tenemos una candidatura que veréis muy pronto, probablemente mañana empezaréis a conocer nuestra candidatura a las elecciones municipales. Una candidatura formada por muchos jóvenes, muy reforzada con jóvenes, con gente con experiencia, con personas, algunas un poco más mayores, para tener una radiografía del conjunto de la sociedad de la Roda y mucha gente. Y vamos a seguir transformando y luchando este pueblo, porque en las elecciones municipales estamos seguros que vamos a ganar. Pero yo voy a pedir y voy a aprovechar las cámaras para deciros una cosa. Si vosotros en las elecciones andaluzas, en las elecciones municipales nos dais 1.000 y pico votos, no puede ser que en las andaluzas bajemos a 500 votos. Porque si confiáis en nosotros, yo os pido que confiéis en hombres y mujeres honestos que están en nuestras candidaturas y que van a representar esas políticas que yo he defendido aquí y las van a representar en Andalucía. Esos hombres y mujeres honestos, como decían los indios aymara, que no van a robar, que no van a mentir y que van a trabajar por el pueblo y por la gente, son los agentes de la candidatura nuestra de Izquierda Unida. Y no podéis fallarlo, no podéis fallar. Tenéis que votar el 22, tenéis que votar el 22 para intentar de que os represente la gente que les importáis, la gente que cuando vaya al ayuntamiento tengamos referentes en Andalucía para podernos dirigir a ellos.
Hemos ido muchas veces a hablar con Marina cuando teníamos el problema de la sanidad y allí siempre estuvo Marina y en esta plaza y ahí ha venido muchas veces con nosotros cuando nos hemos encerrado en el dispensario. Esos son los hombres y mujeres, los diputados y diputadas que necesita el pueblo andaluz. Ánimo, adelante el 22 a votar Izquierda Unida, a votar Izquierda Unida. Bueno, buenas tardes, vecinos y vecinas de La Roda. Sube aquí la verdad que cada vez que viene, ¿no?, a La Roda, un poco emocionada de ver que, bueno, por lo que una pues lucha día a día es posible. Cuando viene a pueblos como este y escucha a un alcalde hacer aquí una rendición de cuentas del trabajo que se ha hecho durante los últimos años en su pueblo, y esa rendición de cuentas basada sobre todo en políticas de izquierda y que tienen al ser humano y a la persona como centro de esas políticas, la verdad que una se emociona muchísimo porque ve que aquello por lo que lucha pues se puede convertir en realidad y otra manera de gobernar es posible. Ustedes ya habrán escuchado alguna que otra vez a vuestro vecino y a nuestro compañero Antonio Romero eso de decir que las golondrinas no traen la primavera, pero sí que la anuncian. Y yo estoy muy emocionada en estos tiempos. No estoy embarazada como la presidenta, pero vivo en una emoción permanente últimamente. Estoy muy emocionada y es algo que quiero compartir con ustedes para haceros partícipes de esa emoción, porque nosotros, los que estamos en estos días recorriendo todos los pueblos de nuestra Andalucía, estamos siendo testigos de cómo una fuerza de la izquierda, como una fuerza de indignación y como una fuerza de dignidad empieza a recorrer todos y cada uno de nuestros pueblos andaluces, levantando el vuelo como las golondrinas y anunciando la llegada de la primavera, la llegada del cambio y, más que el cambio, la llegada de la transformación a nuestro pueblo andaluz. Son momentos históricos los que estamos viviendo, son momentos muy convulsos, son momentos de muchísimo cambio, pero también son momentos de mucho dolor. Lo estamos pasando muy mal. Nuestra gente lo está pasando muy mal. Las reglas que se diseñaron en el año 78 son reglas que ya no nos sirven. No le sirven a nuestra gente, porque nuestra gente no tiene trabajo, porque hoy día tener un trabajo no te garantiza la supervivencia. El 33% de las personas que están en situación de pobreza son personas que tienen un contrato de trabajo, porque lo que antes era un puesto de trabajo ahora se ha convertido en 4. Lo que antes era un puesto de trabajo de 40 horas a la semana, ahora son 4 puestos de trabajo de 10 horas, más temporales, más precarios y con menos salario. Hoy día tener un trabajo es que no te garantiza la supervivencia. A los jóvenes, y sobre todo los jóvenes que vivimos en zonas rurales, como los jóvenes de este pueblo y los jóvenes de mi pueblo, es que nos han robado el futuro. No nos han robado el futuro, nos han robado el presente. El 60% del paro es un paro juvenil y nos están condenando a exiliarnos económicamente, a coger la maleta, a aprender alemán y a volver como nuestros abuelos a Alemania. Y además por 4 duros también. Somos la primera generación que vamos a vivir peor que han vivido nuestros padres. Y lo ha dicho el alcalde, a la gente se le echa de sus casas, la gente no tiene para pagar la luz, están viviendo en sus casas con velas, se acuestan juntos todos en la cama en las noches de más frío. Cada vez hay más niños y más personas en situación de exclusión social. ¿Y nuestro campo? ¿Cómo está nuestro campo? Nuestro campo está secuestrado. Nos lo han secuestrado
La Unión Europea nos lo han secuestrado los grandes terratenientes que siempre han tenido nuestro campo y nos lo están secuestrando en estos últimos años las grandes multinacionales, mientras los pequeños agricultores, nuestros pequeños productores, pues cada vez más arruinados, y nuestros trabajadores, nuestros jornaleros, pues viviendo, trabajando en situaciones de casi semiesclavitud, por cuenta ajena, a veces sin cotizar. Yo por esta zona no lo sé, pero en la zona mía, sobre todo las mujeres, lo estamos pasando muy mal en el campo. Las mujeres tienen que ir con un hombre para que la contraten, para ir poder ir al Tajo, y nos tienen mendigando las puñeteras peonas. Nos tienen mendigando una puñetera peona. El Partido Popular pide 35 peonas. El Partido Socialista pide 20 peonas. Otros por ahí de Ciudadanos dicen que van a bajar a Andalucía a enseñarnos a pescar. Bueno, a lo mejor le tenemos que enseñar nosotros a algunos cómo se levanta una comunidad autónoma con el sudor de nuestra frente, como hemos levantado miles y miles de andaluces la comunidad autónoma de Cataluña. A lo mejor tenemos que ir nosotros a enseñar. Pero es que otros dicen, desde Madrid, Podemos, que nos quieren quitar el PER. ¿Pero cómo nos van a quitar el PER? Si el PER es un derecho mínimo de mínimos que tenemos nosotros para que sobrevivan miles de trabajadores y miles de nuestros pueblos andaluces. ¿Cómo nos van a quitar el PER? Por lo tanto, eliminación de peonadas y, por lo tanto, un plan de empleo urgente y extraordinario para el campo y para las zonas rurales en Andalucía. Pero, sobre todo, trabajo para los trabajadores del campo, pero, sobre todo, muchísimo respeto. Muchísimo respeto. Pues mientras pasa todo eso, le he dicho el alcalde, los ricos cada vez son más ricos. Conocíamos hace unos días que la banca española, la banca privada, había conseguido este año sus mejores resultados en los últimos 6 años, un 40% más que el año 2013. Por lo tanto, compañeros y compañeras, no es nuestra recuperación, es su recuperación, a costa de nuestra miseria y a costa de nuestro sufrimiento. Ni brotes verdes, como decía Zapatero, ni raíces vigorosas, como dice Rajoy, ni la crisis pasó a la historia, sino que esta recuperación es como ha sido la crisis, una pura y una verdadera estafa. Son, por lo tanto, cuentos y más cuentos que nos cuentan para que las golondrinas estemos dormidas y no levantemos el vuelo. Pero como las golondrinas nos conocemos ya todos los cuentos, sabemos que si no desplegamos las alas y no levantamos el vuelo, la vamos a pasar canutas, pero bien canutas. Porque lo que viene por Europa es una nueva recesión, que va a ser una nueva recesión en España que nos va a traer todavía más paro, más pobreza, más desigualdad y más exclusión social. Y este es el momento en el que las golondrinas tenemos que desplegar las alas y volar alto, pero bien alto. Tenemos un año, el año 2015, que es un año decisivo. Es un año donde nos vamos a jugar muchísimo y donde tenemos que tomar muchísimas decisiones. La primera decisión que tenemos que tomar es cómo queremos vivir de aquí en adelante. Porque eso es lo que nos estamos jugando, la forma en la que vamos a vivir de aquí en adelante. Nos estamos jugando si vamos a tener pan, si vamos a tener techo, si vamos a tener trabajo y si vamos a tener libertad. Y como son tiempos donde nos vamos a jugar mucho y donde tenemos que tomar decisiones, hay que tomar las decisiones y hay que mojarse y hay que tomar conciencia y hay que decidir cuáles son nuestros intereses y de parte de quién estamos. Porque no todo el mundo tenemos los mismos intereses. Es más, algunos tenemos intereses contrarios. Porque el Banco Santander no tiene los mismos intereses que las personas que desahucian. Porque las Endesa
tienen intereses contrarios a las personas que le cortan la luz. Porque el Mercadona tiene intereses contrarios a los pequeños y a los medianos comercios que están en la puerta de nuestras casas. Es que la oligarquía y el poder económico y todos los partidos políticos que gobiernan como si fueran mandos a distancia de esa oligarquía y de ese poder económico, que a veces no sabemos quién manda a quién, esa gente tiene unos intereses. Y el pueblo, los trabajadores, las trabajadoras y la gran mayoría social tenemos otros intereses totalmente contrarios. Y por lo tanto, en esa lucha de intereses y en esa lucha de clase, que es cada vez más profunda y cada vez más clara, y aviso navegante, la van ganando ellos, en esa lucha de intereses tendremos que tomar decisiones y tendremos que decidir si somos halcones o si somos golondrinas. Cada día que pasa, un organismo internacional se cambia de bando. Ya van dos, Intermón y Cáritas. Los dos han dicho últimamente que la situación es ya verdaderamente insostenible y que hay que modificar y que cambiar el modelo de forma urgente. El modelo que nos ofrece el Partido Popular es que ya lo conocemos en la práctica, Es el modelo de la privatización, es el modelo del desmantelamiento de lo público, es el modelo del despido masivo de empleados públicos, es el modelo de la reforma laboral, del copago sanitario, del pensionazo, de la ley Mordaza, de la cadena perpetua, es el modelo de los Bárcenas, de los sobrecitos y de las Gürtel. Rajoy dice que tienen el viento a su favor. No es que tengan el viento a su favor, es que ellos son un huracán, ellos son el Katrina, porque por allí por donde pasan lo van destruyendo todo y es que no vuelve a crecer la hierba. Ese es el modelo del Partido Popular y ese es el modelo que no puede entrar en nuestra Andalucía. No entró en el 2012 y no puede entrar en el 2015. Tenemos que pararlo en Despeñaperro. Y luego tenemos otro modelo, que es el modelo del Partido Socialista, que también lo conocemos en la práctica. Hoy esta mañana en un debate me decía precisamente el portavoz del Partido Socialista, yo hice una especie de rendición de cuentas como ha hecho aquí el alcalde, y me dijo el representante del Partido Socialista me dijo que bueno, que no era el momento de hablar del pasado, sino de hablar del futuro. Yo le dije que a lo mejor él no quería hablar del pasado porque no tenía cuentas que rendir. En este caso era un debate muy local, ¿no? Pero aquí cada uno tenemos un pasado y aquí cada uno tenemos una mochila. Y el Partido Socialista también, y lo hemos visto en la práctica. El modelo del Partido Socialista es el modelo de la deslealtad, del que firma y no cumple, del que pacta y rompe, del que uno no se puede fiar. Y no cumple y rompe no es cuestión con esta organización política, le ha dicho muy bien la compañera. Es que con quien no cumple es con los andaluces y las andaluzas, porque ese pacto fue un pacto con los andaluces y con las andaluzas y con el pueblo andaluz. El modelo del Partido Socialista es el modelo de la traición a la S de socialista, que se lo tienen que mirar, eso de que lo lleven escrito, a la O de obrero, que también le tienen que pasar una revisión. Es el modelo también de la corrupción, el modelo de los ERE y es el modelo de la sumisión a los intereses del poder económico de los Santander y de la Endesa. Hay otros modelos pues que no tienen principios, pues que no tienen valores y que son muy peligrosos, porque eso no sabemos a dónde van. Ya hace una semana desde Podemos se decía que estaban incluso abiertos a la posibilidad de pactar con el Partido Popular. Cuidado, cuidado con aquello que no se define y cuidado con aquello que no tiene principio y cuidado con aquello que viene cargado de ambigüedad. Y frente a la derechización de unos, el centralismo de otros y la ambigüedad política de otros, Izquierda Unida es la única fuerza política que tiene muy bien clarito qué es lo que queremos. Lo que queremos es resolver los problemas de nuestra gente.
y tenemos muy claro también cómo lo tenemos que hacer. Y lo tenemos que hacer desde la izquierda, porque desde otra forma no es posible. Y yo aquí hoy, en la Rueda de Andalucía, reivindico la necesidad de la izquierda. ¿Qué es eso de que no hay ni derecha ni de izquierda? ¿Eso qué es? Si hay ricos cada vez más ricos, a costa de que hay pobres cada vez más pobres. Mientras haya ricos cada vez más ricos y pobres cada vez más pobres, seguirá existiendo la izquierda y seguirá existiendo la derecha. Y esta organización política no piensa dejar huérfano a la gente que se siente de izquierda. Y en estos momentos, y son estos momentos muy difíciles, de mucho sufrimiento para nuestra gente, donde nuestra izquierda y nuestra organización es más necesaria que nunca. Cuando a un vecino le echan de su casa, ¿a dónde va el vecino? A Izquierda Unida. Cuando a un vecino le cortan la luz y el agua, ¿a dónde va ese vecino? A Izquierda Unida. Cuando a un vecino le echan de su trabajo, ¿a dónde va? A Izquierda Unida. Y vienen a nosotros, porque encuentran en nosotros apoyo, porque encuentran en nosotros una ayuda para su lucha, porque encuentran a nosotros gente como ellos que sufren lo mismo, que compartimos los mismos problemas, los mismos intereses y las mismas ilusiones. Y porque nosotros, por ejemplo, en zonas como esta, donde gobernamos, le ponemos una solución sobre la mesa y nunca lo dejamos solo. Yo reivindico, compañeros y compañeras, la izquierda, porque son los principios de izquierda los que nos han hecho precisamente enfrentarnos a los corruptos que van con Susana. Izquierda Unida entró por la puerta del Parlamento y del Gobierno y la corrupción salió por la ventana. Pasamos de un gobierno de los ERE a un gobierno de la ley de transparencia. Son los principios de izquierda los que han hecho que le plantemos cara a los botines y a los banqueros que van con Susana. Con la banca pública, con la ley antidesahucio, 6.000 desahucios paralizados en 3 años, 38 expropiaciones de uso a los bancos en 3 meses que estuvo viva la ley, porque el Partido Popular, la ley se quedó paralizada porque el Partido Popular no la llevó al Tribunal Constitucional. Multa de 2 millones de euros a los bancos por tener casas de protección oficial vacías para especular con ellas. Multas de hasta 1 millón de euros a los bancos por abusar con los vecinos y las vecinas en los préstamos y en los productos hipotecarios. Son los principios de izquierda los que nos han hecho que le plantemos cara a las grandes corporaciones energéticas que también van con Susana. Si nosotros no hubiéramos sido de izquierda, no hubiéramos dicho a estos ladrones y a estos buitres, quieto parado, aquí no se le corta la luz ni el agua a ningún andaluz ni a ninguna andaluza. Y son los principios de izquierda los que nos han hecho plantarles cara a los Florentino Pérez, que también van con Susana. Ha sido los principios de izquierda por los que nosotros hemos decidido paralizar el expolio que las empresas privadas estaban haciendo de nuestras arcas públicas, con eso que llaman la colaboración público-privada. Es que es una forma de hacer obras, de construir carreteras o otra infraestructura que aumenta el precio, lo multiplica por 4 el precio original. Una carretera que haciéndolo desde la Junta de Andalucía cuesta 100 millones, con la colaboración público-privada cuesta 400. ¿Dónde van los 300 de más? A los bolsillos de los Florentino Pérez. Porque compañeros y compañeras, que no nos engañe nadie, que sí hay dinero, que sí hay dinero. Lo que pasa que, claro, es que lo tienen los otros, lo tienen las constructoras, lo tienen las multinacionales y es que lo tienen los banqueros. Pues que nos lo vayan devolviendo, que nos lo vayan devolviendo ya ese dinero. Son los principios de izquierda los que nos han hecho plantarle cara también a las grandes superficies que también van con Susana y ponernos del lado de nuestro pequeño comercio.
También son los principios de izquierda los que nos han hecho plantarle cara a los grandes terratenientes y decirles que aquí la tierra está para producir y para crear empleo, y que la tierra hay que repartirla, y que la tierra hay que dársela al que la quiere trabajar. Y son los principios de izquierda los que nos han hecho también limpiar de enchufismo, de enchufados, que también van con Susana. Nosotros, nuestra consejería, por ejemplo, la Consejería de Turismo, de Vivienda, una de las primeras medidas que tomamos fue echar a la calle a 81 enchufados de Susana. 81 altos cargos, que es que había más jefes que indios. Son los principios de izquierda los que nos han hecho defender y que no se destruya la escuela pública, la sanidad y la dependencia. Son, en definitiva, los principios de izquierda los que han hecho que este gobierno sea un gobierno diferente. Un gobierno diferente al resto de gobiernos de otras comunidades autónomas, pero también un gobierno diferente a los 30 años de gobierno del Partido Socialista. Y ha sido fundamentalmente diferente por una cosa, y es porque, precisamente porque somos de izquierda, en el gobierno no hemos sido neutrales. Nos hemos mojado, hemos tomado partido y nos hemos puesto de parte de los nuestros, de la gente. Y esos principios de izquierda son los que teníamos ayer, son los que tenemos hoy y son los que vamos a tener mañana. Porque nuestros principios no son principios que cambian. Esta organización no cambia sus principios según vengan las modas o según vaya el viento. Y eso es lo que nos hace peligrosos, que mantenemos nuestros principios de izquierda y que somos fiables, porque saben que lo que decimos lo hacemos. Y ese ha sido el peligro, compañeros y compañeras. No ha sido el problema de la inestabilidad en el gobierno. Ha sido el problema de que le hemos tocado las narices a los corruptos, a los botines, a los que desahucian, a los que explotan, a los que se llevan nuestro dinero, nuestros impuestos calentitos, a todos esos que van con Susana. Y por eso Susana nos ha disuelto. Y por eso pues estamos aquí en un mitin a 12 días, me parece, 12, 11 días de unas elecciones andaluzas. No era la inestabilidad, era que Izquierda Unida empezaba a convertirse en un peligro, porque empezaba a convertirse, como es aquí en La Roda, en un ejemplo de que otra forma de hacer política es posible. Si con un 12% en el Parlamento, con 3 consejeros, nosotros hemos conseguido tocarles las narices al poder económico, ¿cuánto pudiéramos hacer? En vez de tener 2 diputados por Sevilla, tuviéramos 10 y tuviéramos el 51% del Parlamento andaluz. Yo lo pienso y hasta me emociono otra vez. ¿Cuánto podríamos hacer? ¿Cuánta felicidad? ¿Cuántos problemas podríamos resolver a nuestra gente? ¿Y cuánta felicidad le podríamos devolver nosotros al pueblo? Pero nos han disuelto. Pero no pasa nada, porque esta Susana, que no es como la de la canción, esta no tiene un ratón, esta lo que tiene es un marrón. Esta tiene un marrón porque rompió el gobierno, porque no quería levantar las alfombras y quería tapar la corrupción justo en el centro del debate político y electoral. Tiene un marrón porque, bueno, ella también tenía ciertas aspiraciones a irse a Madrid. Parece que la cosa se le complica un poco con la guerra abierta que tiene con Pedro Sánchez, pero tiene un marrón todavía más importante, y es que ella rompe el gobierno porque se negaba a hacer políticas de izquierda. Compañeros y compañeras, es imposible hacer girar al Partido Socialista hacia la izquierda. Es una lección que nos tenemos que llevar aprendido de esto. Es imposible, pero tiene un marrón, porque el día 23 de marzo se va a encontrar un Parlamento llenísimo, a rebosar de fuerza de la izquierda, y se va a tener que tragar una a una las políticas de izquierda que le vamos a ir poniendo sobre la mesa.
voy a ser muy directa porque creo que estamos en momentos muy difíciles y creo que no tenemos tiempo para la ambigüedad. Y además quiero que el que salga convencido de esta sala sea igual de directo con la gente en la calle. A la gente hay que decirle que si lo que quieren es vivir mejor y si lo que quieren es vivir en una provincia donde haya trabajo, donde nuestros trabajadores tengan derechos, donde se mimen, se cuiden y se potencien a nuestros comercios, a nuestras pequeñas y medianas empresas, a nuestras cooperativas, en una provincia donde haya industrias arraigadas al territorio, no industrias como la de Roca, como la de Cádiz, como la de Stuperfield, esas industrias que a la vuelta de la esquina se te van porque producen más barato en el norte de Marruecos. Si queréis vivir en una provincia donde se repartan las tierras a quienes quieran trabajar, donde no se desahucie a ningún sevillano ni a ninguna sevillana, donde todos los sevillanos tengamos luz, tengamos agua, tengamos comida, donde tengamos unos mínimos para vivir, donde no haya corrupción y donde algo más importante, que la gente que vivimos en las zonas rurales lo sabemos, donde no hayan sevillanos de primera y sevillanos de segunda, sino que los que vivamos también en las zonas rurales seamos sevillanos y andaluces de primera y tengamos nuestros colegios en condiciones y tengamos nuestros médicos 24 horas, nuestras ambulancias a tiempo para que nuestra gente no se nos muera más en las carreteras, andaluces de primera. Si lo que queremos es eso, lo que tenemos que apostar es por empezar a hacer una transformación desde la izquierda. Y eso significa apostar por Izquierda Unida. Y yo a ello es a lo que os convoco. Yo quiero hacer un llamamiento a todos aquellos trabajadores y trabajadoras con la que hemos compartido piquetes, la lucha por nuestros derechos. Yo quiero hacer un llamamiento a todas aquellas personas con las que hemos formado cadenas humanas en la puerta de las casas para paralizar los desahucios. A todas aquellas personas con las que hemos compartido las calles para defender nuestras escuelas públicas. A todas aquellas personas de este pueblo con las que hemos compartido la plataforma, con las que hemos estado en las calles de Sevilla, en la puerta del Ayuntamiento de Sevilla, frente a la catedral, defendiendo nuestro médico para esta zona de 24 horas. A todas aquellas personas a las que peor lo están pasando en este momento y a las que nunca hemos dejado solos. Yo quiero hacer un llamamiento a todas aquellas personas que se sienten de izquierda y que apostaron en algún momento por lo que ellos entendían que eran una fuerza de izquierda y se sienten ahora mismo defraudados. Y hacer un llamamiento a aquellas personas que ahora mismo se encuentran indecisos entre votar a Izquierda Unida o votar a otra formación política. Un llamamiento a todas aquellas personas con las que hemos compartido luchas, con las que compartimos problemas, sufrimientos, intereses, pero también con las que compartimos ilusiones y esperanza. Y les hago un llamamiento a llenar las urnas el próximo 22 de marzo, ¿de qué? De votos de la izquierda, de votos de Izquierda Unida. Porque tenemos que conseguir que la izquierda tenga fuerza suficiente en el Parlamento y en el Gobierno. Tenemos que conseguir empoderar al pueblo, a la gran mayoría social y a las clases trabajadoras. Tenemos que conseguir que esa mayoría de izquierda en el Parlamento congele la sonrisa de los responsables de nuestro sufrimiento y devuelva la felicidad y nos devuelva los derechos al pueblo. Susana dice que quiere tener un gobierno fuerte. Ella quiere tener un gobierno fuerte, pero con los débiles, y un gobierno débil con los fuertes. Nosotros queremos un gobierno fuerte con los fuertes y débiles con los débiles, pero fuertes con los fuertes. Y enfrentamos estas elecciones, compañeros y compañeras, no escuchen las encuestas, no escuchen las encuestas, escuchen solamente una encuesta, la que no ha sido publicada,
la que no ha ocupado titulares, la que ha sido ocultada intencionadamente. Escuchen la encuesta del 28 de febrero en Sevilla. Escuchen la encuesta de las calles de Sevilla a rebosar de fuerza de la izquierda, a rebosar de miles de andaluces y de andaluzas que allí nos convocamos y nos concentramos para exigir soberanía, para exigir autonomía, para exigir pan, trabajo, techo, libertad y dignidad. Y termino. Dijo nuestra Dolores que el mejor guerrero no es el que siempre triunfa, sino el que vuelve sin miedo a la batalla. Cuidado Susana, cuidado bipartidismo, cuidado oligarquía y poder económico, que aquí tienen delante al mejor de los ejércitos, formado por miles y miles de guerreros que vamos a volver sin miedo a la batalla, y además esta vez vamos a volver para ganarla y vamos a volver para triunfar. Vamos a empezar el 2015 ganando Andalucía, pero vamos a seguir tomando los ayuntamientos para terminar, ¿sabéis cómo? Desalojando y desahuciando, a ver cómo le sienta, al Partido Popular, a la derecha y al poder económico de la Moncloa. Pero compañeros y compañeras, eso no se hace solo, ¿eh? Eso no cae del cielo. Hay que trabajar. Nos hacen falta todas las manos. Hace falta que pongamos todos los pulsos en hora. Hace falta recorrerse cada rincón de la Roda enviando nuestro mensaje, porque nuestro mensaje y nuestro discurso, cuando no es invisible, es parable. El 22 de marzo nada está escrito. Le vamos a dar la vuelta a las encuestas y vamos a hacer historia, porque la historia la escriben los pueblos. Vamos a empezar la transformación de Andalucía, la transformación de este país, y vamos a devolver la alegría a nuestra gente, a nuestro pueblo, a la clase trabajadora, y lo vamos a empezar a hacer transformando desde el sur, pero algo más importante, transformando desde la izquierda. Nos vemos el 22 de marzo por la noche celebrando la victoria de la fuerza de la izquierda en Andalucía. Bien, buenas noches, compañeros y compañeras, vecinos y vecinas de La Roda, muchos amigos de muchos años, tanto Pepi como Fidel y como Marina han hablado muy bien. Y a mí solo me queda, por tanto, compartir con vosotros alguna reflexión que vaya más allá de lo que es una campaña electoral. Desde un tiempo a esta parte, las campañas electorales se están convirtiendo en un espectáculo de amnesia colectiva, donde los hombres y las mujeres que vamos por las carreteras, que ponemos la tele, que escuchamos la radio, que bajamos un periódico, parece que nos metemos en una feria de colores que nos aturde, y parece que nos metemos en unos grandes almacenes donde no nos dan propuestas programáticas para ver lo que van a hacer las diferentes acciones políticas, sino que nos venden. Nos quieren vender con los eslóganes, con los mejores colores o con las caras más o menos atractivas con el Photoshop que le hacen en los carteles electorales. Y yo creo que hay que ponerse un poco a reflexionar sobre esa cuestión para dar una respuesta desde lo que decía Marina, desde la izquierda. Yo creo, por mi cultura, en la organización colectiva de la gente, de la clase trabajadora, de las capas populares. Pero a lo largo de mi vida me han impactado experiencias de vidas, testimonios de personas, testimonios personales, que han tenido una acción personal frente a la pobreza y con los de abajo, y que al final esa acción personal ha venido a recalar en la lucha colectiva de los pueblos.
Hace años leí una entrevista en un dominical de un periódico, una entrevista con un cura llamado John Sobrino, un cura nacido en Navarra que se fue a Centroamérica a finales de los años 50. Fue uno de los curas que se salvó de milagro del atentado de la extrema derecha contra la Universidad Centroamericana de El Salvador, en la que murió Monseñor Illacuría. Un atentado hecho por los ladrones de la muerte de la extrema derecha y por propios elementos del ejército salvadoreño. Este hombre dijo una cosa que me impactó. Dijo que él era de una familia pobre, que venía de una familia pobre de España de aquellos años, pero que a pesar de ser pobre, él estaba acostumbrado, no tenía ningún lujo más, pero estaba acostumbrado a comer 3 veces al día. Y dice que lo que más le impactó al llegar a Guatemala es que el principal esfuerzo de la gran mayoría de la gente era intentar comer 1 vez al día. Hay también un arzobispo llamado Eder Cámara, brasileño, uno de los teólogos de la teoría de la liberación, apartado por el Papa Juan Pablo II, que decía: cuando le doy limosna a los pobres, me llaman santo, pero cuando pregunto que por qué hay pobres, me acusan de comunista. Otro sacerdote, Ernesto Cardenal, que fue ministro en el primer gobierno sandinista de Nicaragua tras el derrocamiento de la dictadura somocista, tuvo que recibir al Papa Juan Pablo II en el año 1984. El Papa Juan Pablo II, que se había metido en política en todo el este de Europa para derrocar el socialismo, pero que le molestaba mucho que en otros lugares se metiera la Iglesia a apoyar a la izquierda. Y fue el Papa poco más o menos a decirle que pidiera perdón, que se apartara de ese camino. Y Ernesto Cardenal, ante cientos de miles de personas, dijo: santidad, la Iglesia lleva siglos equivocándose al lado de los ricos, déjanos que nos equivoquemos al lado de los pobres. Y otro cura, mucho más cercano, Diamantino García, el cura de Los Corrales, hace 20 años justo de su muerte. Están preparando una película, ya la han preparado, que pronto se emitirá. En esa película no esperéis ver al cura luchador. Han hecho una película del cura de los pobres, el que ayuda a los necesitados. Y han obviado al cura que ocupaba fincas. Han obviado al cura que se iba con los temporeros a la vendimia francesa. Han obviado al cura que se ponía con los generales en huelga de hambre. Y han obviado al Diamantino, que se ponía a dar mítines en estos pueblos con la pancarta de Izquierda Unida detrás. Y Diamantino decía que la vida no vale nada si no es para servir, y que la semilla de los nuevos tiempos llega con los huracanes. Y solo un huracán social puede derribar los inmensos muros de la desigualdad que hay en este mundo. 85 personas ricas de todo el planeta tienen el mismo dinero que 3.750 millones de personas. La mitad de la riqueza del mundo está en manos del 1% de la población mundial. En Estados Unidos, el 1% de la población se ha llevado el 95% del crecimiento económico desde el año 2008. En Europa, esta Europa social, las 10 personas más ricas superan el coste de las medidas para el estímulo económico que se hicieron entre el año 2008 y 2010. Tienen 217.000 millones de euros frente a los 200.000 que el conjunto de los gobiernos metieron para estímulo económico. En España, las 20 mayores fortunas tienen 77.000 millones de euros, igual que los ingresos del 20% del conjunto de la población española. Estamos hablando de 9 millones de personas. Y la crisis se agrava. La crisis se agrava. No estamos saliendo de la crisis, como nos dice el gobierno del Partido Popular y como ya se está apuntando con un sí crítico el Partido Socialista Obrero Español.
de la crisis que ha sido la crisis de los ricos. Los ricos han salido de su crisis a cambio de construir un país de pobres. Esa ha sido la crisis de la que hemos salido. En los tiempos del gran crecimiento económico español, entre el año 95 y el año 2006, entonces, cuando Aznar decía que España iba bien y cuando Zapatero decía que España estaba en la Champions League de la economía europea, entonces ya el 62% de los trabajadores ganaban menos de 1.000 euros. Entonces, en el momento del gran crecimiento económico, y entonces el 45% de las personas de este país, en el momento del gran crecimiento económico, no podían permitirse el lujo de ir de vacaciones ni siquiera al pueblo de al lado. Y ahora todo ha empeorado. Lo de ser minorista ya es un sueño, Y hay que huir de los discursos reaccionarios, los que intentan culpar a la política y a los políticos de esta situación. Hay que huir de discursos que algunos partidos y algunos medios de comunicación intentan meter en la cabeza de la gente. Hay que tener cuidado con opciones políticas como UPyD y como Ciudadanos, que van de opciones centristas, liberales, demócratas, pero llevan el germen del fascismo en sus discursos. Porque el fascismo no es otra cosa que el capitalismo en estado de excepción. Es verdad que hay muchos coches oficiales en diputaciones, en la Junta de Andalucía, en el gobierno central, pero la culpa de la crisis no la tienen los coches oficiales. Tampoco pasaría nada si hubiera muchos menos coches oficiales. Es verdad que hay demasiados asesores que ganan sueldos demasiado altos, que se nombran a dedo, pero la culpa de la crisis no la tienen los asesores, aunque también es verdad que no pasaría nada, porque hay que dar ejemplo si hubiera muchísimos menos asesores. Y es verdad que los sueldos de los cargos públicos, de los cargos políticos, son demasiado altos en una situación en la que la gente vive como vive, porque hay que dar ejemplo, pero no tienen la culpa los sueldos de esta situación de crisis. Aunque, repito, estaría muy bien que el que pide ajustes, que el que pide sacrificios, empezara por dar ejemplo a sí mismo y nadie en este país pudiera ganar más de lo que ganara en su trabajo y más de un sueldo digno para vivir. El problema real, el por qué hemos llegado a la crisis, es un problema de clase. Desde hace 2 años, por primera vez desde el año 1980, en el cálculo de la riqueza del país, resulta que en el Producto Interior Bruto pesan más los beneficios empresariales que las rentas del trabajo. Ese es el gran problema de la crisis. Por eso hay crisis, porque ha habido un trasvase planificado de las rentas del trabajo a la renta del capital. Dicho de otra manera, lo que pesan los salarios, las pensiones y lo que se obtiene con el trabajo en el conjunto de la economía del país es mucho menor que los beneficios que se llevan los dueños de la banca y de los medios de producción. Ese es el problema. Eso no ocurría antes. No ocurría antes porque desde el año 80 hasta el 89 se fue ganando en poder adquisitivo de los salarios. En la huelga general del 14 de diciembre, que fue muy fuerte, del 88, se consiguió un proceso de negociación que hizo que hasta el año 95 subiera el poder adquisitivo de los salarios y subiera el poder, el peso de los salarios en la economía del país, y a partir de ahí ha habido un proceso de disminución que ha hecho que los salarios pesen menos y que vayamos a eso que decía antes, de que la crisis se está saldando con que los ricos ya han salido de la crisis a cambio de tener un país de pobres. Ya tener un trabajo no es sinónimo de salir de la pobreza. Lo decía el otro día Maillo en el debate. ¿Sabéis? Despiden a una persona o se jubila una persona que ganaba 1.800 euros, 1.500 euros, meten a 3 personas ganando 400, 500 euros y dicen que han creado 3 puestos de trabajo. Absolutamente mentira. El trabajo ya no crea derechos como creaba antes.
se ha convertido en un país donde la explotación es muy fácil. En un país donde desde la empresa más grande a la más pequeña, y lo sabréis por conocidos, por familiares, cuando un trabajador osa decir, oye, que gano poco, oye, que trabajo demasiadas horas, oye, que estoy mal, al empresario no le falta tiempo ni vergüenza para decir, pues si no te gusta la calle, que tengo a 100 esperando para entrar. A esa situación nos han llevado los sucesivos gobiernos de este país, del Partido Popular y del Partido Socialista Obrero Español. Porque ese trasvase de renta del trabajo al capital se ha producido por las reformas laborales. Ha habido 53 reformas laborales en España desde 1980. Por la rebaja de las indemnizaciones por despido, por la subida de la edad de jubilación, por el aumento del IVA. El IVA es el impuesto que pagamos los ricos, que paga la familia Botín y pago yo, lo mismo. Por la disminución de los impuestos progresivos, que son los que gravan la renta del capital y los grandes salarios. Y a partir de ahí se ha ido a un aumento de la cifra del desempleo. ¿Por qué se ha ido a un aumento de las cifras por desempleo? Porque los gobiernos desde hace unos años, es mentira que trabajen para crear empleo. Han trabajado para lo contrario. ¿Para qué han trabajado? Han trabajado para que se vaya destruyendo el empleo. Y así han ido todas las medidas que se han tomado desde el comienzo de la crisis y desde después. Fijaros lo que hizo Zapatero al principio. Congeló las pensiones y rebajó el salario a los funcionarios, creando previamente una campaña de desprestigio contra los funcionarios. Si en este país se congelan las pensiones, que ya son bajas las pensiones, y se rebaja el sueldo de los salarios, es decir, se impide que los que tienen un ingreso más o menos fijo puedan comprar, puedan adquirir, si se lamina la capacidad adquisitiva de las personas que tienen un ingreso fijo, resulta que esas personas compran menos. Si compran menos, pues resulta que sobra producción. Si sobra producción, pues se deja de trabajar y sigue bajando la producción. Si baja la producción, sobran trabajadores en la empresa. Si sobran trabajadores en la empresa, se echan a la calle y aumenta el paro. Y si aumenta el paro, aumenta la reserva de mano de obra barata que tiene el capitalismo para seguir explotando lo mismo que hace 150 años. Ese es el camino. Y por eso ahora están bajando las cifras del paro, porque están sustituyendo los empleos que había estables y fijos y con derechos por trabajos precarios. Una persona que hace 7 años ganaba 1.500 euros, por poner un ejemplo, trabajara 8 horas, estuviera afiliado a un sindicato y tuviera un mes de vacaciones, resulta que esa misma persona o la persona que la ha sustituido en el mismo trabajo ahora gana 700 euros. Trabaja 10, 12 o 13 horas al día. No está afiliado a un sindicato porque si se afilia, se señala, lo echan a la calle. Y no tiene un mes de vacaciones, sino que tiene el tiempo que el señorito, el empresario, quiera ambientarle. Ese es el cambio que ha habido en este país. Esa es la pobreza que ha habido en este país. Esa ha sido la sociedad que ha creado el bipartidismo. Esta ha sido las políticas neoliberales que han puesto en marcha el Partido Popular y el Partido Socialista. Y para poder continuar con este nuevo modelo de sociedad, pues lo tienen muy claro. Necesitan de impunidad y necesitan aumentar el miedo y necesitan aumentar la represión. Y cada vez hay más represión en este país. Eso sí, el juez que abrió la causa contra los crímenes del franquismo en España fue apartado de la carrera de la judicatura. En la trama Gürtel, de los más de 200 imputados, no hay ninguno en la cárcel. Pero bueno, sí hay una persona empapelada hasta las trancas, que fue el juez que inició la investigación. Y resulta que tenemos un Ministerio del Interior que cada vez es más ineficaz
y más inútil. Un Ministerio del Interior al que se le escapan terroristas, un Ministerio del Interior que es muy suave, muy de guante blanco a la hora de investigar a las grandes fortunas, a los que evaden capitales y a los que roban a mansalva, y un Ministerio del Interior que es tremendamente eficaz a la hora de detener a sindicalistas, de detener a las personas que se ponen en las puertas de las casas a evitar que las bancas se la quiten. Y necesitamos responder a esto, y por eso hace falta el proyecto que representa Izquierda Unida. Y por eso llegó un momento en que nos convertimos en incómodos en el gobierno de la Junta de Andalucía, porque la asamblea que hicimos el 21 de diciembre dijo: hasta aquí hemos llegado, hasta aquí hemos llegado. Y para continuar en el gobierno queremos banca pública, queremos ley general de tierra con bancos públicos de tierra, queremos ley contra la exclusión social y queremos comisión de investigación para que se investiguen los ERE y para que se investiguen todas las ramificaciones de la trama Gürtel también en Andalucía. La respuesta de la presidenta ha sido muy clara: buscarse mira excusa diciendo que quiere estabilidad. Pero el problema de la presidenta no era la estabilidad, era la corrupción. Nos han echado por rojos y por decentes, por querer hacer política de izquierda y por querer que se investigue la corrupción. Y no sabe con quién se están jugando los cuartos. Empiezan a salir las encuestas planteando que vamos para abajo. Y no nos conocen ni conocen a este pueblo andaluz, ni conocen a la gran mayoría de sus comarcas y de sus pueblos. Somos una fuerza política que viene de lejos y que va más lejos todavía. Somos una fuerza política que tiene un proyecto que quiere incluso aumentar, quiere sobrepasar, quiere trascender al propio proyecto de Izquierda Unida, construyendo la unidad popular y una alternativa en este país. Porque nosotros no nos apañamos con una alternativa al gobierno que existe ni en la Junta de Andalucía ni en el gobierno central. Nosotros queremos una alternativa al régimen corrupto que hay desde 1978 en nuestro país. Eso es lo que luchamos. Nosotros no nos andamos con chiquitas. Nosotros nos presentamos a las elecciones y nos presentamos en Andalucía a las elecciones para gobernar Andalucía. Pero presentamos un candidato como Antonio Maillo para ser presidente de la Junta de Andalucía, no para ser vicepresidente de la Junta de Andalucía, sino para ser presidente de la Junta de Andalucía. Y los dirigentes de Izquierda Unida voy a utilizar la tercera persona, van haciendo campaña por el conjunto de Andalucía, no porque aspiren a ser secretarios de la consejería, directores generales en un pactito, sino porque aspiran, y bien aspirados porque están preparados, a ser consejeros de un gobierno presidido por Antonio Maillo Cañada. Esa campaña es la que estamos haciendo. Esa campaña es la que estamos haciendo. No queremos solamente un banco público de tierra, queremos ir a la raíz, queremos ir a la reforma agraria que necesita Andalucía, porque hay una concentración de tierra superior a la de 1930, porque en manos del 4% de los propietarios sigue estando el 54% de las tierras cultivables de Andalucía, y eso sí que es un anacronismo y una cosa antigua en esta Europa del siglo XXI. Y queremos sumar fuerza. Y esta fuerza política, que es Izquierda Unida, que nació con la vocación de superarse a sí misma, de acumular fuerza, de ir más para allá, lanzó una oferta hace unos meses. Dijo: no somos suficientes para acometer las transformaciones que necesita este país, Andalucía.
Llamamos a la unidad del conjunto de las fuerzas de izquierda y progresistas que quieren cambiar esta situación. Y nosotros hicimos un llamamiento sincero a la unidad, honrado. Y voy a nombrar a alguien. La unidad se la propusimos incluso a Podemos, desde la honradez. Pero esta fuerza política tiene dignidad, porque tiene historia y tiene más futuro por delante. Y tenemos que decir claramente que cuando una propuesta sincera y honrada se nos responde desde el desprecio, escupiéndonos en la cara, que nadie espere que pongamos la otra mejilla, que nadie lo espere. Nosotros decimos las cosas muy claras, lo decía Marina, no vendemos principios por votos. Fijaros, no hemos rebajado nuestras pretensiones a cambio de mantener los sillones de la Junta de Andalucía, fijaros si lo tenemos claro, no vendemos principios por votos. Cuando nos preguntan, por ejemplo, que qué queremos que sea la mezquita de Córdoba, de quién sea la mezquita de Córdoba, nosotros no decimos que una comisión de expertos lo decida. Nosotros decimos que la mezquita de Córdoba tiene que ser pública y administrada por las instituciones públicas y no por la Iglesia. Eso es lo que decimos. Cuando nosotros hablamos del aborto, no decimos que eso no es un tema que no tenga capacidad de transformación. Nosotros decimos que las mujeres son las únicas que tienen derecho a decidir sobre su cuerpo y a decidir sobre su maternidad. Cuando hablamos sobre la deuda, cuando se habla sobre la deuda, esa deuda soberana que tiene España, la deuda soberana es muy sencilla. La deuda soberana es la deuda que deviene de haber convertido la gran deuda privada de los bancos en deuda pública a través de los rescates. Y entonces, lo que antes no debíamos, ahora lo debemos todos los españoles a cambio de rescatar a los bancos. Y nosotros no decimos que ya veremos, que hay que negociar, nosotros decimos que no se puede pagar ni un euro de la deuda que nos han generado los trabajadores y el pueblo en este país. Eso es lo que decimos. Y cuando nos preguntan que qué vamos a hacer con la reforma laboral vigente, no decimos que hay que hablar, que hay que escuchar a todas las partes. ¿Cómo que a todas las partes? Nosotros no somos de todas las partes. Nosotros decimos que en cuanto tengamos poder suficiente, vamos a derogar la reforma laboral. Y cuando nos hablan del problema de Oriente Medio, nosotros no vamos allí a ponernos con el gorrito delante del muro de las lamentaciones en Jerusalén, diciendo que uno y otro se lleven bien. Nosotros defendemos a los palestinos a su derecho a tener tierra y a tener un país. Cuando nos dicen que cómo nos vamos a relacionar con los vecinos, nosotros no vamos a intentar congeniar ni hacer amistad con el gobierno sátrapa de el que manda en Marruecos. Nosotros decimos que no vendemos el derecho de los saharauis a tener su propia tierra. Y cuando nosotros hablamos del rey, no vamos a visitarlo diciendo que, hombre, que se debiera presentar a las elecciones porque es muy popular y a lo mejor lo ganaba. Nosotros vamos a seguir luchando hasta que en este país haya una tercera república. Y cuando se habla de Venezuela, no nos ponemos de lado, como ahora hacen algunos, después de haber estado allí aprendiendo, enseñando y ganando. Nosotros decimos que estamos con el gobierno del revolucionario de Venezuela porque es un gobierno que está al lado de los pobres en su país y por eso quieren derrocarlo. No tenemos medias tintas, y vamos a trabajar en ese sentido. Somos una fuerza política que viene de muy lejos, lo he dicho. Somos una fuerza política, permitid que lo diga, que su seno tiene al Partido Comunista de España, que está acostumbrado a estar en la clandestinidad y la legalidad, que ha estado acostumbrado a estar en la oposición y en el gobierno, que ha estado acostumbrado a estar en libertad y en la cárcel, que ha estado acostumbrado a estar en el país y en el exilio.
y una fuerza que tiene esa trayectoria no vende sus principios ni siquiera por un puñado de votos. Y esta fuerza política demuestra día a día en esta Andalucía que nosotros pensamos que tiene un potencial tremendo, potencial demográfico, un potencial económico tremendo, no ya para cambiar Andalucía, sino para cambiar al conjunto de España. Nosotros pensamos que Andalucía es capaz de provocar el cambio, la transformación del conjunto de España, que hablara ya el propio Blas Infante. Nosotros pensamos que este pueblo no puede ser el que se utilice como imagen internacional de España, con la charanga, la pandereta, la sevillana, el rocío, la Semana Santa, los toros, respetando a todos los que personalmente les guste eso. Este pueblo es un pueblo de cultura, de tradición, que hunde sus raíces en muchos siglos. Este pueblo es un pueblo de lucha. Este pueblo es un pueblo donde las ideas progresistas han enraizado más pronto que en cualquier otro lugar de España. Este pueblo es un pueblo donde el movimiento obrero en sus distintas vertientes han enraizado muy fuerte, y aquí se han dado las luchas obreras más grandes de la historia de Europa. Este pueblo conquistó su autonomía frente a un diseño que tenían los centralistas de Madrid y que tenían ya hecho también los nacionalistas vascos, catalanes y gallegos para relegar a Andalucía a ser una región periférica. Y este pueblo en la calle consiguió otra cosa. Y este pueblo, la identidad que tiene el pueblo andaluz no es la identidad de una lengua diferente, aunque sí distinta, no es la identidad de una historia diferente, no es la identidad de la bandera. Este pueblo tiene la identidad y el hecho diferencial del hecho diferencial social. Aquí la idea de Andalucía no es una idea de derecha y de izquierda. La idea de Andalucía solo puede ser de izquierda porque la derecha nunca entendió Andalucía. Y el Partido Socialista aprovechó la gran fuerza de Andalucía para llegar al poder en 1982 y luego cargarse a Rafael Escuredo cuando quiso conquistar la reforma agraria y cuando quiso poner en marcha y cuando quiso pedir las competencias de Río Guadalquivir. Y entonces Felipe González Guerra dijeron: hasta aquí ha llegado la aventura autonomista. Y nosotros nos echamos a la calle a decir que la idea de Andalucía y el proyecto andaluz no mueren porque lo digan unos pocos. Y se ve en cada pueblo en el que va. Y vamos a darle la vuelta a las encuestas. El 22 de marzo, cuando se abren las urnas, y esto lo he dicho más de una vez y se ha cumplido, lo he dicho también en este pueblo en el que tengo recuerdos magníficos y emotivos, donde hemos estado reunidos 4, cuando Fidel estaba solo y poco más, y hemos estado dando actos en este salón con la tercera parte, pero hemos siempre mantenido la idea de la honradez y de la lucha, y siempre hemos mantenido que con la perseverancia es como se gana. Y aquí está la realidad nueva de la Roda de Andalucía. Y cuando el 22 por la noche se abran las urnas, los que no quieren ver la realidad tendrán que verla de frente y verán la urna preñada de papeletas de Izquierda Unida en Badolatosa, en Casariche, en Pedrera, en Marianaleda, en Teba, en Campillo, en Humilladero. Seguimos en todos esos pueblos que ellos ignoran, pero que son esa inmensa cadena de pueblos y de comarcas, que son los pueblos rojos y que son los pueblos que mantienen la llama de Andalucía y del movimiento obrero. Y los que no quieren ver esa situación se llevarán otra sorpresa y se les hará la sonrisa en la cara cuando vean que el 24 de mayo Fidel Romero es alcalde de La Roda con mayoría absoluta. Porque algunas están muy acostumbradas a que le hagan las palmas, a que le digan: presidenta, tú lo haces bien, a que hablan del efecto Susana. Pero ¿alguien me puede decir lo que es el efecto Susana? Sin una gran creación mediática. ¿Cuál es el efecto Susana? ¿Cuál fue el efecto Susana en la última elección europea? El efecto Susana fue que el PSOE perdió
15 puntos respecto a la europea del año 1900, del año 2009, y 5 puntos respecto a la autonómica en la que encabezó Griñán. Eso es el efecto Susana. Y el efecto Susana es una señora que cuando le ponen el micro delante para decir una cosa de unos 20 segundos, suelta muy bien el abrupto y comunica muy bien, y que es muy buena para arengar los suyos en los mítines, subiendo la voz y diciendo ¡vamos a ganar! Pero que cuando se encuentra en un debate cara a cara con un candidato como en la copa de un pino que es Antonio Maillo, se le acaban las palabras, se le acaban los argumentos porque no sabe de política. Y esa es la llamada que os hacemos hoy, a resistir, a construir y a avanzar, porque vamos a avanzar, porque vamos a seguir luchando, porque vienen la autonómica el 22, porque vienen las municipales el 24 de mayo, porque vienen las generales en noviembre, en la que tenemos a un andaluz como Alberto Garzón como candidato a la presidencia del gobierno, que va a dar otra sorpresa. Camaradas, amigos, compañeros, como diría Pablo Neruda en una de las elecciones de Chile en 1971, ganaremos nosotros, los más sencillos, ganaremos, aunque tú no te lo creas, ganaremos. Salud, adelante y muchas gracias. Una cosa común, la memoria del olvido, quieren borrar tu nombre, como si no hubiese existido. Ya mataron tu esperanza, dejaron huérfano a tus hijos, pero no pudieron cegar la dignidad como principio de todos los hombres y mujeres que en huesos se han convertido. Todos los hombres y mujeres tienen nombre y apellido, y cada